Lista doblemente enlazada. Su principal característica es su recorrido. Pueden realizarse tanto al frente como al final. Tiene dos punteros anteriores y siguiente. Funciones básicas. Añadir al principio, va al final, buscar y eliminar. Importamos, como podemos ver, iniciamos importando las librerías. Luego creamos una estructura con los elementos de la lista, apuntadores. En este caso tenemos cabecera igual null, auxiliar igual null, p igual null, fd igual null, qd igual null, fd null y qd igual null. Luego creamos las funciones. En este caso estamos creando la función insertar, el cual p es igual a cabecera, esa es la primera ejecución de este método. Luego auxiliar, lista, struct lista, malloc, cipher, struct lista. Printf, donde el cual vamos a ingresar el número entero. Luego pasamos a imprimir. Auxiliar siguiente es igual a cabecera. Auxiliar, el puntero al siguiente nodo siempre va a ser nulo. Auxiliar anterior igual a cabecera. El puntero anterior está vacía. Seguimos con si cabecera es igual a null, cabecera es igual a auxiliar. P es igual a auxiliar. Si no, P siguiente es diferente a cabecera. P igual siguiente. Luego pasamos a P. Siguiente es igual a auxiliar. Auxiliar anterior igual P. Cabecera anterior igual auxiliar. Luego pasamos a la función eliminar después. Como pueden ver, es una variable entera. Ingresamos el número para eliminar el siguiente. fd es igual a cabecera. qd es igual a cabecera. fd info, que es donde se almacena la variable, es igual a fd siguiente igual a cabecera. fd es igual a fd siguiente. Para pasar al siguiente nodo, qd es igual a fd siguiente. Si fd siguiente es igual a cabecera, fd info es igual a x. Luego pasamos a la función eliminar antes, en donde también se almacena una variable entera. Ingresamos el número. Luego fd es igual a cabecera, qd es igual a cabecera, fd info diferente a xd, fd igual a fd anterior, qd es igual a fd anterior. Si fd es igual a cabecera, quiere decir que la cabecera no se puede eliminar. Si no, qd es igual a cabecera, cabecera igual a cabecera siguiente, fd anterior es igual a qd anterior, fd anterior pasamos
a la función visualizar. Cabecera es igual a null. Imprimimos que la lista está vacía. Auxiliar es igual a cabecera. Imprimimos la lista. While auxiliar siguiente y diferente a cabecera. Auxiliar es igual a auxiliar siguiente. Luego pasamos a la función visualizar y izquierda. Ahí vemos el código en donde si cabecera es igual a null, imprimimos la lista está vacía. Auxiliar igual cabecera anterior y nos imprime la lista. Luego pasamos a el menú, en donde en la función principal llamamos a las funciones creadas anteriormente. Creamos un menú donde al escoger una opción me genere el proceso que está dentro de la función. Vemos algunos ejemplos.